Hola, ¿cómo están? Desde hace 2 años se había advertido de la intención de Ucrania de atacar la central nuclear más grande de Europa. Hablamos de Zaporilla. Incluso ha sido tal la guerra mediática contra el país eslavo que trataron de imponer esa narrativa de una acción de falsa bandera rusa. Pese a todo esto, ni la propia Organización de Energía Atómica ha podido hacerse a la vista gorda. ¿Qué implica todos estos movimientos? Hoy lo analizamos. Inicia el mapa. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos que impactan cómo funciona esta central nuclear y cuál sería el impacto ante un inminente ataque. Veamos. Vamos a revisar nuestro mapa mundi. Desplegamos, por supuesto, nuestro mapa. Y es que recordemos que el blanco de Occidente ha sido siempre esta planta nuclear de Zaporilla. Recordemos que también esta planta nuclear está ubicada en la ciudad de Energodar, en la provincia rusa de Zaporilla, que es la central nuclear más grande de Europa y permanece bajo el control de Rusia desde marzo de 2022. Y desde entonces sus instalaciones sufren ataques por parte del gobierno ucraniano y avalados por países que lo apoyan. Vemos esa línea de tiempo en nuestro mapa, que es el registro de los ataques generados desde julio del 2022 hasta abril de este año. En las últimas agresiones hay que mencionar también que se lanzaron drones contra algunas instalaciones. Otro de ellos impactó en el tejado del edificio de simuladores y de la sala del reactor de esta central nuclear. Estas acciones también han sido registradas por observadores internacionales de energía atómica, quienes han alertado los riesgos para la región. Pero, ¿esto solamente impactará a Rusia? Veamos. Además del riesgo de un nuevo frente de guerra, las posibles consecuencias de un accidente nuclear afectaría a ciudades como Energodar, Kiev, Minsk, Varsovia, Berlín, Budapest, Belgrado y Bucarest. Vemos también en nuestro mapa el posible impacto en esta zona. En ese tono más fuerte vemos cómo la contaminación sería extremadamente peligrosa, se iría degradando y sería también grave. Iría escalando prácticamente hasta llegar a esa señal de peligro. Por eso lo hemos reseñado en ese tono mucho más claro. Un panorama complejo, pero esos son los escenarios que podrían desatarse a un ataque inminente a esta central nuclear en Zaporilla. Vamos a analizar esto y más con nuestros invitados. Vamos a conversar de manera inmediata con nuestro primer invitado. Nos acompaña en directo, experto en política internacional, Roberto Mero. Qué placer tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. A ustedes. Señor Roberto Mero, es importante entender por qué estos movimientos, por qué Kiev decide atacar esta central nuclear, que además la propia Organización de Energía Atómica no ha podido ni siquiera esconder, pese a esa narrativa que se manejaba contra Rusia de que era una acción de falsa bandera. Esto implicaría consecuencias catastróficas, lo veíamos en nuestro mapa. Pero, ¿cuál realmente es el objetivo? ¿Qué hay detrás de todos estos movimientos? Bueno, acá hay dos elementos contradictorios, que es la propia contradicción que existe entre gobiernos europeos que sin declarar la guerra están en guerra contra Rusia, pero al mismo tiempo están perdiendo esa guerra junto con el régimen de Kiev. Entonces, el hecho de haber perdido, digamos, la guerra ideológica, porque la situación es insostenible para esos gobiernos, genera siempre una necesidad de relanzar el tema del peligro y del monstruo ruso que puede atacar en cualquier momento. Eso no se ha producido desde febrero del 22. Entonces, es necesario crear una situación desesperante que llame la atención y gane la opinión pública con algo más que consignas vagas y en el aire.
hay una contradicción, por supuesto, en el seno del poder europeo adelante de este tema. No olvidemos que Rafael Rossi, que es el jefe de la agencia por el tema nuclear europeo, dijo en las últimas declaraciones, cuando fue en noviembre del año pasado, esto no se hace. Esto es, le dijo al régimen de Zelensky, esto no se hace. Pero evidentemente hay una doble vara dentro del poder militar o político que sostiene a Zelensky, como para utilizar la central de Zaporilla como una especie de espada de Damocles, no solamente ante Rusia, sino adelante de las mismas políticas europeas y las poblaciones europeas que ven esta situación. Ahora, Roberto, otro escenario que se avecina es la cumbre de paz. La primera dicen que se habría logrado con la inclusión justamente de estos países europeos. Va a ser en junio, pero si no están presentes ambas partes, bajo una presión de Zelensky que está exigiendo contra Rusia, ¿podría ser un verdadero fracaso? ¿Qué quieren con esto? ¿Ganar tiempo, pero para qué? El fracaso, pero ya es un fracaso. Es decir, Zelensky, que rechazó en marzo los acuerdos que podrían ser susceptibles de haber llegado a un cese al fuego, es el mismo Zelensky de hoy. El problema es que están reculando, están perdiendo. No olvidemos que las grandes armas que iba a utilizar Occidente no funcionaron. Y si funcionaron, funcionaron mal. Y los tanques que decía Tolstoy que iban a ser quemados, fueron quemados. Entonces, ¿cómo hacer una conferencia de paz con Hitler? O no se puede hacer una conferencia de paz con Zelensky, que acaba de decir el dinero que viene de los Estados Unidos nos ayuda a continuar la guerra, nos ayuda a continuar la masacre, porque la guerra ya la perdieron. Además de esto, hay que tomar en cuenta que las medidas desesperadas que vienen desde Zelensky está justamente en reducir la edad de los que van a combatir al frente de batalla. Ya han acabado con toda una generación. Ahora van al frente menores de 15 años como carne de cañón. Es decir, ganar tiempo y perder vidas. ¿Ese será el objetivo central? Exactamente, pero el problema es que Zelensky es el mismo problema que se dio con la caída, digamos, le voy a hacer una comparación fuerte, de Hitler o de Pol Pot en Camboya. No, ya le daba lo mismo el grupo, a la élite, a la casta gobernante, al grupo, digamos, de poder, sabe muy bien de que ya perdió la guerra la perdieron. Y el problema es que ideológicamente no hay camino para atrás, porque ¿qué van a hacer? Están largando todas las artillerías posibles de medios de comunicación y, digamos, el caso de Macron fue evidente, haciéndose el matón, diciendo que de ninguna manera Rusia podía ganar la guerra. La guerra ya la ganó Rusia. Esto es lo que se sabe dentro del ejército francés. Estos son los documentos que circulan dentro del ejército francés. Lo que correspondería sería llamar una conferencia de paz. Pero ¿quién va a llamar en una conferencia de paz cuando todos están hundidos hasta el cuello en una política belicista? Digamos, por la galería es únicamente publicitaria, pero todos están en una política belicista que les impide sentarse a hablar seriamente. La única posibilidad sería que Zelensky no estuviese en la mesa de negociaciones y que Putin podría aceptar, y esto se está hablando, que podría aceptar que fuese otro, que no fuese Putin. Putin no tiene por qué hacerlo. Por eso hay un primer ministro, por eso hay un ministro de Asuntos Extranjeros. Pero el tema es que no se sostiene el tema. Y esto también habría que entender porque queda sobre el aire también la pregunta que te hacía Roberto ¿qué están esperando para rendirse? ¿Será que pasan las elecciones de noviembre para Estados Unidos? No se van a rendir.
No, esto no se gana con, es decir, si Ucrania no se puede rendir porque esto significaría que Occidente en masa se está rindiendo. Y a Putin tampoco le conviene eso. A Putin le conviene una salida civilizada, de acuerdo, sin que haya humillados. Porque el tema es que continúa, no olvidemos nunca que el caso de Georgia, y hay casos, digamos, de otras repúblicas que pueden llegar a alzarse de la misma manera con el apoyo occidental. Entonces, no se van a rendir. Lo que es necesario es que Ucrania, digamos, firme un acuerdo de no entrada en la OTAN y no beligerancia activa contra Rusia. Nada más. Es eso lo único que pide Putin. Y evidentemente el caso de las repúblicas, de ya declaradas de Luhansk, eso y del Donbass, esto ya es inmodificable porque por un problema, digamos, de autodeclaración de los pueblos, esos pueblos no van a integrar Ucrania y políticamente a Putin no le conviene incorporarlos a Rusia, sino que queden como estados libres asociados. Quiero agradecer. No se van a rendir. Sí, quiero agradecerte, Roberto Mero, por habernos acompañado con tu análisis hoy en El Mapa. Esto enciende una vez más las alertas para poder entender qué realmente hay detrás de todos estos movimientos y estrategias. Esto y más, vamos a revisarlo al regreso, no sin antes revisar nuestra escala. Esta vez a través de este portal web de RT que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla de El Mapa. Rusia revela la cantidad de tropas de la OTAN cerca de su frontera. Y es que la agrupación de fuerzas de la OTAN cerca de las fronteras rusas incluye hasta 33,000 efectivos, cerca de 300 tanques y más de 800 vehículos blindados, según ha afirmado el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu, durante un encuentro que además sostuvo con la cúpula militar del país. El alto mando señala además que el ingreso de Suecia en la Alianza del Atlántico Norte de la OTAN a principios de marzo ha incrementado las tensiones militares y políticas en las direcciones estratégicas occidentales y no occidentales. El ministro ruso mencionaba un dato, que en Alemania se ha desplegado el cuartel general del Grupo de Asistencia a la Seguridad de Ucrania en la base del mando europeo de Estados Unidos. En estos momentos, dijo Sergei Shoigu, se están llevando a cabo una serie de ejercicios de las fuerzas militares conjuntas de la OTAN. Hasta 90,000 personas participan de ellos para practicar la defensa de una supuesta agresión rusa. La alianza está tratando de intensificar su actividad en el Ártico. Declaraba durante esta intervención y encuentro con la cúpula militar, subrayando que estas acciones que llevan adelante los países occidentales están obligando a Rusia a tomar medidas de respuesta apropiadas. Este será el escenario que quiere implosionar Occidente cuando sabe que no va a poder contener a Rusia. Las condiciones no son las mismas que con el pueblo palestino. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Y es que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, manifestaba que está sorprendido por esas diferencias existentes en la que Occidente ayuda a Israel. Por eso ponemos la fotografía de Benjamin Netanyahu. En esa diferencia que marca Occidente, dice, con su país, con Ucrania. Enfrentarse a los ataques militares, ya que Estados Unidos y Reino Unido realizaron una operación para derribar drones y misiles fuera del espacio aéreo israelí. Además, ha recordado Zelensky que Tel Aviv no forma parte de la OTAN y que no hay ningún acuerdo que explique la postura de los aliados con respecto al país.
Esto demuestra, decía en palabras claras y textuales Zelensky, que la actitud de los aliados de los países de la OTAN hacia otros países como Israel, por ejemplo, con todo respeto, dijo, es diferente a la de Ucrania y que la negativa a ofrecerle ayuda de este tipo a Kiev implica que realmente le tienen miedo a Rusia. Para analizar estos escenarios hemos invitado a Fabrizio Casari, analista y político, experto también en temas de geopolítica. Qué gusto tenerte en el mapa, Fabrizio. Gracias por tu tiempo para Telesur. Gusto mío, Paula. Me llama la atención no solamente el dolor que expresa Zelensky en sus palabras al compararse con Israel, pero también quizás el otro escenario puede ser cómo veremos llegar a Biden a las elecciones de noviembre con esa carta de presentación. Por un lado, derrota en Afganistán y también su derrota en Ucrania. ¿Ese será uno de los escenarios? Sí, te hace falta agregarle la derrota a Siria. Así que está lleno de derrota el camino de Biden y sin embargo está lleno de guerras que intenta levantar a todos los rincones del planeta. En Oriente Medio, como frente a China, como en Ucrania, como en América Latina. Es decir, que el personaje ya ahora, bueno, lo que gobiernan por él, porque este ya no gobierna nada, los que están en la cabina del mando de Biden han decidido que la caracterización más precisa de ese mandato presidencial debe ser levantar y llevar la guerra y amenazar al mundo entero con llevarla donde todavía no ha llegado y seguir donde ya está. Así que no, es la única voz que tiene espacio en la agenda política de la política internacional de los Estados Unidos, ahí me parece. Ahora, Fabricio, muchos dirán, pero ¿cómo? Si ya se ha aprobado un paquete de 96 mil, no puedo pronunciar este dato, 96 mil millones de dólares, que me parece mucho dinero, quizás yo nunca lo pueda ver junto, pero todo destinado a los conflictos armados. Ucrania el objetivo. Pero ¿realmente será suficiente? ¿Podrá revertir lo que ha logrado Rusia en el terreno? Y te pregunto de manera llana, una contraofensiva que lo hemos hablado muchas veces, ha fracasado. Una Ucrania que no tiene cómo defenderse, ni siquiera los países europeos ya quieren enviarle ni los tanques ni las armas que habían comprometido porque saben que es una inversión perdida. Esto, sin embargo, sigue circulando ese dinero para mantener a los políticos dentro del poder y de alguna manera seguir generando esa bola de corrupción. ¿Cómo entender ese panorama? En varios aspectos, vamos a decirlo de manera lo más telegráfico posible. En primer lugar, la idea de darle otros 60 mil millones de dólares, que junto a los 144 mil que hasta el momento se han distribuido por Ucrania, llega casi a la suma loco de 200 mil millones de dólares. Y el tema es si hasta ahora, en 2 años de guerra, solo han perdido el 25% de su territorio. ¿Cuánto piensan de perder más entregando más dinero a Ucrania? Porque la suerte militar está echada. Entonces, ¿a qué sirve dar más dinero? Entonces, ahí tenemos que comenzar a ponernos la pregunta. En primer lugar, ese dinero está articulado en 5 años. ¿Y quién piensa que puede seguir 5 años esa guerra? ¿Quién piensa que Ucrania puede aguantar 5 años la presencia de tropas rusas? Cuando hasta hace 2 semanas estaba diciendo francamente que está la fruta. Ya pronto van a enviar del Instituto de Obras y de Seguridad Social los jubilados para tratar de pelear, porque ya han terminado la gente. Entre los que se han huido, muchísimo, y los que se han muerto, medio millón, como decía Shoigu, yo no sé quién le queda a Ucrania. Y por lo tanto, ¿cómo va a pensar de poder dilatar 5 años más ese conflicto? No se sabe. Segundo, hay que leer bien. Estos 60 mil millones, en realidad, en una buena parte, van a ser inversiones y contratos que los estados hacen con empresas de armas para que entregue lo suyo a lo propio ejército, los cuales dan lo que le queda en los almacenes a Ucrania. Es decir, los países de OTAN se están haciendo nuevos los almacenes, sacando los viejos, entregándosela a Ucrania, y esos miles de millones no van a Ucrania, van a la empresa que entrega armas nuevas a los ejércitos europeos y de los Estados Unidos. De último, realmente el espectro militar es un espectro que puede alcanzar a lo sumo hasta agosto. Ya después, esa clave de lectura del conflicto en Ucrania tiene que ser cambiada.
como esa contraofensiva, como tú decías, es un cuento de hadas, obviamente dentro de agosto tiene que llegar a un alto al conflicto. ¿Cuál y cómo? Se verá, porque cada día que pasa más de conflicto será menos flexibilidad por parte de Rusia a sentarse a aceptar condiciones. Ahí está, el Senado aprobando esos 96 mil millones de dólares y decía Fabricio, concretamente 60 mil van dirigidos a Ucrania, porque el resto supuestamente tiene destinado Israel y Taiwán, otra región que Estados Unidos no quiere soltar y que quiere implosionar todo para generar quizás el nuevo conflicto, nuevo frente, China. Vamos a proponerte, Fabricio, que revisemos nuestra leyenda para profundizar este análisis. Esto lo reseñaba María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. ¿Por qué? Es que los ejercicios militares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que van a comenzar en Finlandia, cerca de las fronteras rusas, son de carácter provocativo, decía la portavoz. El objetivo de estas es mostrar la fuerza para ejercer presión militar sobre Rusia y formar parte de una guerra híbrida contra Moscú que elevan los riesgos de posibles incidentes militares. Fabricio, ¿cómo calificar la acción de la OTAN que mueve una vez más sus hilos de su expansión, esta vez en Finlandia, cerca de la frontera rusa? El 25 de abril inician estos ejercicios, y los voy a entrecomillar, militares, lo mismo que hacen con América Latina, movilizar sus tropas bajo cooperación de defensa para hacernos creer que nos ayudan. En el fondo trazan su estrategia, ¿para qué? Para recolonizarnos y para robarnos nuestros recursos estratégicos. ¿Qué escenario abre todo esto? El escenario que abre todo esto es nada más el de perro que ladra pero no muerde, porque esa maniobra son provocativas y esperan contribuir a buscar el escenario magnífico que se tienen en algunos círculos de guerreros en Washington, es decir, una guerra con un conflicto incluso con características nucleares de baja intensidad en territorio, en un área limitada, y que tenga que ver con la Europa del Este, donde sí después, al final de esto, se pueda garantizar definitivamente y más la presencia de la OTAN, prácticamente hasta China. Ahora, ¿sabes cuál es el hecho? Que Kaliningrad, la base rusa que está ahí metida, donde van a hacer esa maniobra, es capaz de ahí, a través de los Iskander, de alcanzar en 7 minutos, Berlín, en 12 minutos París, en 9 minutos Roma. Es decir, la parte en dos literalmente el escenario europeo. Acaba inmediatamente con terminar de aislar lo Báltico y Polonia del resto de Europa. Desde un punto de vista militar sería un suicidio provocar Rusia allá. Pero ni modo, a esta gente no le interesa lo que puede desatar. Están convencidos que el sentido de responsabilidad histórico y la seriedad de los rusos sea suficiente para que la guerra no se desate hasta donde sea irrecuperable. Pero mientras ellos, imagínate el caso del gobierno polaco que dice: nosotros estamos listos para la guerra, hasta nuclear, no importa. Estos están enloquecidos. Eso eran lo que abrieron la puerta a Hitler, que rechazaron la ayuda de la Unión Soviética. En el 1939 dijeron: mejor bajo Hitler que con la ayuda de ustedes. Estamos hablando del país más fascista del corazón de Europa, y histérico, católico histérico y sanfedistas. Ahora, lo que puede pasar es simplemente provocar a Rusia. Rusia tiene los nervios bien tranquilos, pero también tiene la capacidad de responder. Te vuelvo a decir, hay una parte del sector belicista de esa administración, del establishment de los Estados Unidos, que ve con favor y con interés la posibilidad de un conflicto que se desate en Europa. La cosa importante para ello que él no le toque a Estados Unidos. Pero yo te hago la pregunta: ¿de verdad que Estados Unidos puede estar seguro que si comienza un conflicto ellos están reparados, que no lo van a alcanzar? Yo creo que deberían de hacer bien su cuenta, porque los rusos tampoco son tontos. Así que hasta el momento han demostrado que tienen en jaque a 32 países de la OTAN y que esta superioridad tecnológica y militar es un cuento. Y ese es un buen punto. Ese es un buen punto, Fabricio, porque esto nos ayuda, y no estoy comparando, pero no es el mismo escenario que se presenta, por ejemplo, de Israel en Palestina. Rusia tiene capacidad militar de respuesta inmediata. Y esto demuestra también que Occidente le tiene temor a Rusia. Ya lo decía Zelensky de manera abierta. Por eso será que le apuestan más a que Israel logre su cometido con este canal de Ben Gurión,
¿Por eso será que defienden el espacio aéreo israelí violando el espacio aéreo de otros países? Y te pregunto esto porque si solamente se trata de ganar tiempo para tratar de esconder lo que pasa en Ucrania, o es que saben que ya han perdido en Ucrania y lo único que les queda es tratar de no perder la hegemonía, que además está totalmente quebrada en Oriente Medio. ¿Qué nos dirías? La guerra en Ucrania ya saben que la han perdido. Están buscando a cómo salir y demostrar al mundo que ellos hicieron lo posible, que lamentablemente en determinado contexto eso es lo máximo que se puede sacar, y buscar políticamente una victoria que no está en el plan militar. Segundo, lo que hacen en Oriente Medio es otra cosa, porque la diferencia, mira, es que en el escenario de Oriente Medio ellos solo pueden perder la decencia frente a los niños y a las mujeres matados bajo las bombas de Israel. Allá pueden perder la vida provocando Rusia. En el caso, alguno se lo haya olvidado, fue suficiente la entrada en guerra de Rusia al lado del ejército siriano para completamente revolcar la mesa de la situación militar que estaba entre el ISIS y lo que hacían, decían el cuento que lo combatían, pero que no era cierto, cercando y tratando de sofocar al gobierno de Assad. ¿Y qué pasó? Que la entrada de Rusia, ayudada por una parte de Irán y por otra parte de Hezbollah, cambió completamente y el ISIS ha desaparecido, así como había desaparecido lo islámico en Chechenia, así como habían desaparecido en otro lado del mundo. Rusia no es un cliente tranquilo para nadie, y la historia desde Federico Barbaroja, pasando por Napoleón, llegando a Hitler, lo demuestra. Quien se mete con los rusos es muy probable que salga derrotado. Eso lo sabe tanto el occidente de antes como el occidente de ahora. Lo de tratar de buscar de diversificar la atención pública mundial encima de Oriente Medio tampoco le va a salir bien, porque ahí también las cosas no son como pensaban. Ellos pueden seguir masacrando a la población civil, pero no tienen una victoria militar. Entonces, ¿de qué? Ahí están las claves para poder entender cómo funciona este establishment estadounidense ligado de este establishment sionista que maneja los conflictos en el mundo para enriquecer a quienes, a los complejos militares industriales por encima de la vida. Quiero agradecerte, Fabricio Casari, por habernos acompañado con tu análisis hoy en El Mapa. Gracias a ti, Paula. Vamos ahora a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Ataques. Los recurrentes ataques de Ucrania a la planta nuclear de Zaporilla pretenden generar un escenario catastrófico para golpear a Rusia, un escenario como el de Chernobyl, sin importarles el impacto que podría tener al resto del este europeo. Mientras, como siempre, la comunidad internacional guarda silencio y no condena el terrorismo nuclear que perpetra Ucrania. 2. Cumbre de paz. En junio se va a desarrollar una conferencia de paz donde Zelensky anticipa que debe existir presión para Rusia. Pero nos preguntamos, ¿una conferencia de paz sin ambas partes solo estará destinada al fracaso? La OTAN lo sabe y presiona a su manera, movilizando 20.000 soldados de maniobras militares en Finlandia, cerca de la frontera rusa. Pero Moscú no se quedará de brazos cruzados. 3. Derrota. Si bien Estados Unidos ha aprobado un paquete de $96.000 millones, 60.000 destinados a Ucrania, esto no cambiará el panorama para Rusia. En pocas palabras, no se va a revertir lo que el Kremlin ha logrado en el campo de batalla. Es más, este dinero seguirá girando al interior de Estados Unidos para mantener en el poder a políticos, generando más corrupción. Y este detalle nos ayuda a visualizar que Biden se va a presentar a las elecciones de noviembre con una carta de derrota en Afganistán, en Siria y también en Ucrania. Occidente solo está ganando tiempo y perdiendo vidas. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.